Ya, perfecto. Me avisas cualquier cosa, Claudia, en la eventualidad Sí, que se no, pegue o cualquier cosa. ¿Eh? estamos Dale. ahora conectados y los que estaban conectados están ingresando de nuevo, así que Ya. súper. Bueno, Espero. lamentamos el inconveniente de lo que pasó con Zoom, no sé por qué, pero no nos había pasado de que no pueda proyectarse el PowerPoint. Bueno, habrá sido algo de la señal, no sabemos. Pero bueno, el tema de que ya tenemos a Cristian de vuelta con la presentación y puedes comenzar nuevamente con esta celebración que nos trae hoy en día el tema del albatros. Sí, no, ya voy a sintetizar mucho más, porque lo que les estaba comentando desde un principio es que el título tenía que ver con el aporte desierto de Chile y cómo aporta para los albatros del mundo, y recibe muchos albatros que vienen de distintas partes, desde Galápagos, desde Nueva Zelanda tenemos especies que están bien amenazadas y resulta que también vienen cada año a alimentarse de nuestra agua, pero en esta presentación le quiero dar énfasis a lo que corresponde a lo que ocurre en casa, ¿ya? Porque justamente una de las ideas es comentarles el potencial que tenemos nosotros para aportar con la diversidad justamente de este tipo de especies, de este tipo de aves, pero también los desafíos que tenemos para en adelante para conservarlas. ¿Mm? Así que, y sobre todo me gustaría el contar un poquito el relato vinculando a gente que ha estado también dedicando su vida a este tipo de maravillas marinas. ¿Mm? Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, Bueno, algunos, yo creo que ya alcancé a comentar algo, pero sí la diapositiva, es que justamente lo que comentaba Claudia, es que este día, el 19 de junio, viene a conmemorar por primera vez, desde este año 2020, está partiendo el Día Mundial del Albatros. Ahí está el hashtag justamente del Día Mundial del Albatros. Esto respondió a un llamado que realizó un acuerdo multilateral, que es el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, ACAP, que congrega a 13 países y obviamente trasciende a otros países que no son parte, pero 13 países que son parte están comprometidos justamente a generar conocimiento, a promover la conservación de este tipo de especies que están amenazadas tanto en su sitio de nidificación como también en alta mar, principalmente por las pesquerías, por la interacción que tienen con las pesquerías. En las colonias, por ejemplo, ocurre el impacto de especies que son invasoras, por ejemplo, gatos, cerdos, incluso roedores que atacan a los pollos y a los huevos. No es el caso justamente de colonias que tenemos en Chile, pero como la que se ve en la diapositiva que corresponde al archipiélago Diego Ramírez, que les voy a mostrar unos detallitos más adelante, pero sí corresponde a un importante impacto proveniente de especies invasoras en colonias, por ejemplo, del Índico y en el Atlántico también. ¿No? Así que estas especies tienen unas características bien singulares que facilitan de que sean impactadas justamente por cada una de nuestras acciones, tanto en tierra como en el mar. Eh, la diapositiva anterior decía, bueno, los albatros están enfrentando y este acuerdo multilateral llamó justamente ahora a declarar una crisis global para la conservación de los albatros. Esto es porque las poblaciones lisa y llanamente no se están recuperando. Pero cabe también preguntarse primero qué es lo que es un albatro, y esa también es la intención de esta presentación, de mostrarles un poco de la biología y cómo estos rasgos, cómo estas historias, justamente los rasgos que definen su vida, la llevan justamente a estar en riesgo de su conservación y obviamente en el borde del riesgo de extinción en algunas especies. ¿Ya? Son aves, obviamente, las aves todos sabemos, y de hecho, de repente cuando tengo los talleres a nivel de la comunidad, es para explicarles de que son especies que son livianas, están provistas de plumas, primero para termorregular, para regular su temperatura, pero también le han facilitado el planeo, son livianas, sus huesos son huecos. Recuerden cuando las personas están comiendo pollo, por ejemplo, son huesos neumáticos, están provistos de cámaras de aire y tienen unas características bastante interesantes. Son especies que tienen una envergadura bastante significativa. De hecho, de las especies vivientes en el planeta corresponden a las aves que son de mayor envergadura y un albatros que es
los 3 metros, por ejemplo, el albatros errante, albatros reales, lo cual le permite principalmente planear por sobre las olas del mar, ahorrando energía más que estar batiendo las alas. Recorren vastas distancias, así que son especies que son transfronterizas y por lo tanto es un desafío para la conservación de ellas. Tienen otras adaptaciones también. Por ejemplo, para la alimentación y estar en contacto directo también con el consumo del agua proveniente del mar, no solamente agua salada que agua con sal, sino que agua con múltiples sales. Resulta que estas especies también cuentan con unos mecanismos y estructuras para su fisiología para enfrentar estos desafíos. Glándulas de la sal que están por sobre el sistema renal permiten extraer el exceso de sal y concentrarlo justamente aquí en la parte de las narinas, no sé, el puntero no se ve, pero en la parte de las narinas, que son justamente los orificios que tiene apuntando hacia arriba para poder, eh, aquí, no sé si se ve el cursor, ahí está la narina justamente, y por esta parte se extrae el excedente de sal que tiene esta especie en forma líquida, luego se evapora el agua de esa porción y los cristales de sal son evacuados del cuerpo. O sea, tienen aproximadamente como 50 millones de años como especie, por lo tanto, son unos animales que están, pero eminentemente preparados para el mar, eminentemente preparados para el mar. Cabe señalar también que los albatros, por ejemplo, solamente llegan a tierra para nidificar, ¿ya? Es decir, sobre el 90 y tanto por ciento de toda su vida la llevan distribuyéndose en las aguas del mundo. Aquí, por ejemplo, en su rol de conectores globales, bien digo, está clarísimo. Esto, por ejemplo, el mapeo corresponde a distintos puntitos de posiciones de GPS y de otros tipos de dispositivos donde el seguimiento espacial de los albatros petreles claramente los define en su distribución en el hemisferio sur, zonas del mar austral donde los vientos son bastante fuertes. Recordemos que ellos ahorran energía aprovechando las fuertes corrientes también de los mares agitados del sur, y donde ellos recorren vastas distancias, qué sé yo, hasta más de 16.000 kilómetros pueden estar recorriendo alrededor del mundo. Este es un ejemplo, en el caso de, hay una colonia en el Atlántico Sur que corresponde a las Georgias del Sur. Esta colonia presenta la reproducción de albatros errantes, y los albatros errantes son unos viajeros bastante interesantes. Son conectores de distintos tipos de océanos. Ahí podemos ver en la distribución, los viajes de dispersión que tienen los juveniles cuando han dejado la colonia. Fíjense cómo están conectando continentes, siempre dando la vuelta alrededor del continente antártico, y son especies que tienen una distribución como juveniles que puede llegar, qué sé yo, hasta los 10 años, 15 años, incluso en algunas especies, para recién llegar a reproducirse por primera vez una colonia. Entonces, tiene características que son bastante singulares y que cada una de ellas va sumándose como un factor que puede también facilitar su riesgo de extinción, ¿ya? Tiene una amplia dispersión, es decir, son susceptibles de encontrar distintos tipos de amenazas de origen humano, pero también fíjense que su reproducción, ya tenemos una también que es tardía, y lo cual el aportar a la población es un desafío para cada uno de los individuos. En cuanto a su unidad, por ejemplo, hay otros rasgos también que son singulares y que también lo facilitan el riesgo de extinción para este tipo de especies de los albatros. La nidada, la fecundidad, es decir, cuántos hijos tienen, es decir, por cada año reproductivo, cada temporada reproductiva que ellos llegan a la colonia, ponen solamente un huevito, solamente un huevo, el cual tiene un proceso larguísimo para completar desde que está la postura del huevo hasta que el pollo deja la colonia. En el caso particular de algunos albatros que crían en Chile, llegan en el mes de septiembre para después estar recién dejando la colonia en abril, incluso comienzos de mayo. Otras especies, como el que estaba en la gráfica anterior de los albatros errantes, que son albatros grandes, demoran 12 meses para que los pollos dejen la colonia, ¿ya? Es bastante significativo el esfuerzo que tienen que hacer justamente los padres para poder criar a este pollito.
El cuidado de la nidada es biparental, los papás se van turnando para poder cuidarlo, para poder incubar el huevo. Aquí ya está eclosionando ese huevito. Al momento de eclosionar tenemos un pollito que todavía tiene el desafío de estar regulando su temperatura en forma óptima, por lo tanto, este pollito tiene que ser cuidado por uno de los papás que está siempre sobre él, entregándole calor. En esta zona hay un parche, de hecho, incubatriz, que es una zona más desprovista de plumas, por lo tanto, es una zona llena de capilares también donde los papás le están administrando también calor a una suerte de radiador hacia el pollito, ¿ya? Nosotros lo hemos pesado, algunos pollos pueden partir de los 200 gramos, 300 y tantos gramos, a medida que van eclosionando y creciendo. El periodo anterior, la fase anterior del periodo reproductivo se llama la incubación, procede luego lo que es la eclosión, y parte luego de que se sale el pollito del cascarón, empieza este proceso que se llama la guarda, es decir, siempre uno de los papás va a estar sobre el pollito brindándole calor, mientras el otro papá está buscando alimento en el mar, ¿ya? Ahí está el pollito que va creciendo, 400 gramos, medio kilo. El papá todavía lo puede estar cuidando y brindándole calor y se van turnando los padres, ¿cierto? En viajes cortos y largos, hay una combinación de viajes cortos y largos. Durante la incubación, como no hay que alimentar al pollito cuando está el huevito, pueden tomar, por ejemplo, viajes que pueden llegar desde el sur de Chile, desde la región de Magallanes, en Cabo de Hornos, llegar hasta, por ejemplo, la región del Biobío, tomar 14 días viajando y de vuelta para poder llegar de vuelta al nido. Sin embargo, cuando ya nace el pollito, resulta que hay alguien que alimentar y por lo tanto los viajes se acortan. Los viajes de dispersión pueden ser 2, 3 días, 4 días, por ejemplo, de alimentación, ya que este pollito es, pero completamente voraz, es completamente demandante. Los dos papás tienen que estar haciendo su trabajo. Fíjese, después va avanzando la temporada y ya el estar incubando es demasiado, o cuidándole, brindándole calor. Aquí ya estamos entrando en una fase, incubación, por ejemplo, durante septiembre, la eclosión corresponde cuando está este pollito de 300 gramos, por ejemplo, está ocurriendo durante noviembre. Esto ya puede ser fines de mediados de enero, comienzo de febrero, donde empieza la fase de postguarda, es decir, el papá ya no puede estar junto a él, sino que ambos papás se van al mar y se van turnando para ir alimentando al pollo, ¿ya? Un adulto en promedio pesa, los machos son un poco más pesados que las hembras, pero en promedio están pesando cerca de 3,5 kilos un albatros de esto, ¿ya? Es un albatros ceja negra, 3,5 kilos. Resulta que luego de ese proceso el pollo crece, 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 los papás lo alimentan, lo alimentan, lo alimentan en múltiples viajes de alimentación, es un alto costo el poder alimentarlo, y resulta que es una estrategia conocida como la hiperfagia, los papás le brindan tanto alimento porque este pollito luego tiene que destinar bastante energía para regular su temperatura, ¿cierto? Para enfrentar el otoño que se va a llegar a la zona sur de Chile, por ejemplo, en este caso, y también destinar bastante energía en el desarrollo de su plumaje para dejar la colonia por primera vez, ¿ya? Ese pollo que está ahí, ya estamos hablando del mes de febrero, en plena fase de posguarda, o sea, de posguarda ya no hay papás cuidándolo, sino que se turnan para alimentarlo. Recordemos que pesan 3,5 kilos. Ese pollo particularmente lo pesamos y está alrededor de los 7 kilos, ¿ya? Superan el peso de sus padres debido justamente a esta sobrealimentación para después distribuir, justamente destinar la energía para distintos tipos de funciones. Es costoso alimentarlos claramente y por lo tanto los albatros tampoco están solos y por lo tanto se encuentran con otras fuentes alternativas a las naturales de alimentos, ¿ya? Y una claramente corresponden a las pesquerías. Las pesquerías pueden brindar alimento extra y de fácil acceso. Por ejemplo, si yo estoy capturando cierto tipo de pez, cierto tipo de recurso, junto con lo que estoy extrayendo vienen algunas presas que no son, o capturas que no son objetivo de mi pesquería, y por lo tanto el descarte, el botar esas especies, por ejemplo, que no son de interés comercial, pueden ser una alternativa de alimento mucho más fácil para los albatros
en este tipo de condiciones tan demandantes como la reproducción, ¿ya? Aquí tenemos una foto justamente de uno de los colegas nuestros en Brasil, donde la disposición de algún tipo de pesquería, pueden estar los descartes, pero hay otro tipo de pesquerías también que brindan alternativas de alimento que son bastante peligrosas, por ejemplo, como el palangre, un anzuelo grandote que está provisto de una carnada, puede ser un pez tipo sardina pequeñito, pero también calamares, que son presas que están en el repertorio de los albatros, por lo tanto es bastante factible para ellos el poder consumir las carnadas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este alimento que es fácil? Bueno, es un arma de doble filo, porque al poder tener éxito, tú puedes tener éxito en sacar, ¿cierto?, la carnada desde el anzuelo, pero no muchas veces es así. Al momento de capturar, de agarrar la carnada también quedan enganchados, se van al fondo, por ejemplo, si corresponden a pesquerías que son demersales, que están asociadas al fondo, o simplemente pesquerías de superficie, con anzuelos de superficie, que son para otro tipo de peces, como pez espada, por ejemplo, pero que sin embargo tienen sus metros de profundidad y simplemente los albatros se ahogan. De las pesquerías monitoreadas a nivel global, lo que se sabe es que ya superan los 100.000 albatros por año, por lo menos, que mueren ahogados en este tipo de pesquerías, por ejemplo, del palangre, del anzuelo. Bueno, y estos rasgos, ¿cierto? Una tardía reproducción, primera reproducción, porque pueden estar 10 años, 15 años sin volver a la colonia para reproducirse por primera vez, una baja fecundidad, ¿cierto? Este solo huevito. Cabe destacar, y se me había olvidado de hecho mencionarlo, que este huevo, este único huevo, es un huevo que es irreemplazable, es decir, si el huevo, y ha ocurrido en la colonia, por ejemplo, se cae del nido el huevo, a veces ocurre y es atribuible en algunos casos, algunos investigadores se lo atribuyen, por ejemplo, a parejas que son más inexpertas, que en su movimiento sobre el nido llegan y botan el huevo. Nos pasó también a nosotros en las colonias donde hemos trabajado, donde los albatros, algunos simplemente revientan los huevos o los entierran en el mismo nido. Bueno, ocurren distintos tipos de factores, pero el huevo es irreemplazable, ¿no? Es decir, se pierde sanidad ya, se rompe el huevito o el pollito muere por a ese motivo, no puede haber una nueva postura para esa temporada, ¿ya? Y hay muchas especies que, por ejemplo, se llegan a tomar 2 años para volver a intentar reproducirse de nuevo. Por lo tanto, estos rasgos facilitan una baja fecundidad y todo lo demás a que hayan respuestas como esta en las Georgias del Sur, ¿ya? Uno de los papás, por ejemplo, en ese viaje de alimentación para este pollito, parte a, qué sé yo, a una zona de alimentación donde se encuentra con una pesquería, agarra una carnada, queda enganchado en el anzuelo y muere. Resulta que el cuidado es tan difícil de poder garantizar la sobrevida de los pollos que si muere uno de los papás, la nidada está justamente condenada. Por lo tanto, si muere un papá en la pesquería, no solamente muere el adulto, sino que también mueren dos en esa pareja reproductiva, muere el pollo también. Un papá solo no puede sacarlo adelante para que sobreviva. ¿Ya? Bueno, ahí está justamente la distribución, bastante interesante y bastante concentrada en la zona sur de nuestro planeta. Bueno, y Chile, ¿cuál es el rol que tiene Chile justamente para estudiar estos sensores de la salud del medio ambiente marino? Ahí está, la sección que nos interesa sobre todo. Bueno, Chile tiene por lo menos, de lo que conocemos hasta ahora, en realidad, porque hay algunas colonias que son recientes. De hecho, hace unos días atrás expusieron nuestros amigos de ahí de la WCS que trabajan ahí en el islote Albatros, que es interesante también. Son colonias que, sé yo, algunas incluso descubiertas en el 2010. Chile tiene al menos 6 sitios reproductivos en zonas exteriores de la región de Magallanes. El islote Albatros corresponde a una pequeña colonia con alrededor de 60 nidos, me parece. Tenemos la colonia más al norte, corresponde a Diego de Almagro, que es la que está aquí, y es bastante interesante de poder mencionar, porque Diego de Almagro tiene unos sitios de nidificación que están expuestos a unos tremendos acantilados, y resulta que esto también ha sido motivo de algunas investigaciones que se han llevado en el pasado para poder identificar, por ejemplo, los viajes de alimentación de estos albatros, ¿ya?
Aquí tenemos, de hecho, abajo a un joven Marcelo Flores. Lo siento, profesor, que no pude porque la resolución no está muy alta, pero Marcelo estuvo prácticamente 2 meses trabajando en estas colonias, con poco equipamiento. De hecho, durante 2 meses me comentaba que estuvo de los 2 meses como 50 días de lluvia continua, y donde al terminar la temporada de terreno, Marcelo le habían prometido rescatarlo, ¿cierto? Sacarlo de la isla desde un barco, y resulta que no existía tal barco, así que apareció el señor Valladares, Carlos Valladares, a rescatarlo en un bote Zodiac que le tomó desde Diego de Almagro para llegar hasta Puerto Natales, como 15 horas, ¿cierto? En un Zodiac que estaba provisto de un tambor de combustible, de 200 litros de combustible, para poder llegar a destino. Así que los biólogos, de hecho, nacionales, enfrentan todos estos problemas y desafíos logísticos que no son problemas en otros países, pero para nosotros obviamente tiene que ver con bastante improvisación para poder generar este conocimiento. ¿Mm? Ahí está, por lo menos en la parte norte de estos sitios reproductivos, de la isla Diego de Almagro. Pero una de las más interesantes, de hecho, y una de las que donde yo particularmente trabajo, corresponde al archipiélago Diego Ramírez. Diego Ramírez es de hecho, es el sitio de nidificación más importante que tiene Chile. Nosotros en total tenemos, de todas las colonias, estamos sumando hasta ahora, tenemos cerca de 122.000 parejas de albatros de ceja negra que están distribuidos en todas estas colonias. El archipiélago Diego Ramírez se lleva cerca de 55.000 parejas solamente en ese archipiélago, que está aproximadamente un poquito más de 100 kilómetros al sur del Cabo de Horno, suroeste del Cabo de Horno, donde también nidifica prácticamente la totalidad de lo que significa otra especie, que es el albatros de cabeza gris, cerca de 18.000 parejas que están nidificando. Por lo tanto, estas colonias chilenas corresponden y proporcionan cerca del 20% de las poblaciones globales de ambas especies, lo cual es algo muy, muy importante y que tenemos que conocer. Ahí están las islas, ahí está el grupo del archipiélago Diego Ramírez. Esta fotografía la tomamos justamente durante los censos aéreos que se realizan para poder conocer la población de los albatros durante algunos monitoreos que hicimos en el pasado. Desde el año 50 tiene la presencia de una estación meteorológica de la Armada que está en la isla, aquí donde está el cursor, y en ese tipo de condiciones estamos hablando de una isla subantártica. Sufre los embates del rigor antártico también, y por lo tanto es un sitio predilecto con muy poca presencia humana para poder tener y mantener poblaciones bastante importantes de albatros a nivel nacional. No hay presencia, por ejemplo, de roedores ni otras especies introducidas, por lo tanto es, de hecho, uno de los lugares predilectos para la conservación de este tipo de especies. Ahí, por ejemplo, durante los censos aéreos tenemos cada uno de los puntitos que se ven ahí, ojalá que la resolución lo permita, pero cada uno de los puntitos blancos que se pueden detectar ahí corresponde a un albatros que está sentado en el nido, ¿ya? O sea, cada uno de estos sitios nosotros le llamamos subcolonias, que son los parches que se están distribuyendo entre, por ejemplo, vegetación, que es el coirón. No hay árboles, no hay arbustos, sino que estas matas de coirón, que obviamente son las que resisten los embates del viento, y cada uno de esos puntitos corresponde a un albatros que está sentado en el nido, incubando. Estos, por ejemplo, son fotografías que nosotros habíamos colectado durante los meses de octubre, que es donde hay más presencia reproductiva en el proceso de incubación. Las especies, ya se me había adelantado, ya se lo he comentado, las especies que nidifican en Chile, y principalmente en este archipiélago, corresponden al albatros de ceja negra. Es un albatros bastante particular, de un carácter bastante fuerte. Es más asiduo justamente a las plataformas continentales para distribuirse, anda más cercano a las costas, por ejemplo, en las costas de Chile. Recorre desde la región de Magallanes, puede llegar fácilmente hasta la región del Biobío, por ejemplo, a la región de Valparaíso, más allá, y donde obviamente es más frecuente su coocurrencia con las operaciones pesqueras, ¿ya? Por otro lado está el albatros de cabeza gris. Ya les comentaba que ahí estamos hablando de 18.000 parejas en el archipiélago Diego Ramírez.
Y en contraste con el ceja negra, el cabeza gris tiene una distribución mucho más abierta, mucho más oceánica, y de hecho una de las características que tiene es que es un fanático también de los calamares, por lo tanto es muy asiduo a visitar el frente polar antártico, donde justamente consume ciertas especies que son casi, de hecho, prácticamente endémicas de esa región, de calamares que ella le gusta consumir. A diferencia, el albatros de ceja negra es mucho más, claro, asiduo a consumir, por ejemplo, peces. De la gente que estudió y se ha dedicado su vida, por ejemplo, a dar a conocer estas especies, que es necesario, pero absolutamente el mencionar el trabajo que realizó el profesor Roberto Schlatter y el profesor Guillermo Riveros también durante los años 80. Fue literalmente la primera expedición de carácter ornitológico que existió en el archipiélago Diego Ramírez. De fondo ahí tenemos el islote Ester, que está dominado también por cormoranes. El profesor Schlatter durante la primavera del 80 hasta el verano del 81 recorrió en ese bote, de hecho con un motor defectuoso, todo el archipiélago, toda la isla, donde en algunas acampó y realizó el primer catastro de los albatros que existían y otras aves marinas. Así que fue uno de los ha sido uno de los hitos, por ejemplo, para los que trabajamos con este tipo de especies más importante de lo que podemos recordar. Ahí está el profesor con un pollito, de hecho, de albatros de cabeza gris, particularmente esa zona de estudio y esos mismos sitios de nidificación son los que años después nosotros también logramos replicar en seguir en esas mismas zonas trabajando con los albatros de cabeza gris. Ahí están con el profesor Guillermo Rivero, ahí está el profesor Schlatter atrás también, están en la estación meteorológica de Diego Ramírez. Ahí está el laboratorio improvisado que tenían con una mesa de ping-pong, preparando pieles, ¿cierto?, para estudio ornitológico. Ellos, además de realizar el catastro de especies de pingüino, albatros, todas las especies, también realizaron las primeras aproximaciones a lo que significa la dieta, a entender la dieta de este tipo de especies, al entender también un poco la fenología reproductiva, es decir, cómo iban ocurriendo los tiempos de reproducción de todos estos eventos que nosotros ahora estamos entendiendo de que están ocurriendo en ciertas fechas, como la incubación, la guarda y la posguarda, por ejemplo. ¿Mm? Un hito justamente en lo que significa el conocimiento de las aves subantárticas en Chile. Bueno, posterior a eso, durante los años 90, fines de los 90 también, tenemos a Javier Arata. Javier me envió también esa fotografía amablemente y Javier se dedicó en esas fechas también a aportar, a seguir aportando en el conocimiento en términos de poder identificar algunas características del crecimiento, por ejemplo, de los pollitos durante toda esta fase de este periodo reproductivo. También se dedicó a algo bastante interesante que fue a caracterizar un poco más a fondo lo que significa la dieta de ambas especies de albatros. Particularmente en el caso de los calamares, Javier hizo un estudio bastante interesante, por ejemplo, los calamares teniendo las mandíbulas, sabemos que los calamares tienen estas mandíbulas, ¿cierto?, que son quitinosas, de un pico de loro, donde estas son las que después persisten justamente en el contenido estomacal de los pollitos. Cuando los papás llevan calamares para alimentar a los pollos, resulta que los regurgitados provenientes de los pollitos nos entregan este tipo de muestras, ¿ya? Son los picos de calamares, donde a través de justamente de la arquitectura de estos picos, se puede identificar, por ejemplo, qué especie corresponde, se puede, según ciertas medidas, ¿cierto?, de la morfometría de estos picos, se puede determinar, por ejemplo, si correspondía a un calamar adulto, un calamar juvenil, etcétera, etcétera. E incluso el peso que tenía el calamar. Bastante interesante. Bueno, en esos periodos también de Javier se pudo también identificar y ya por primera vez también incursionar en lo que significa el conocimiento de la distribución de estas especies. Se instalaron algunos dispositivos de carácter satelital, pero también otros geolocalizadores que son unos de mucho más larga data que tienen que ver con identificar un poco la exposición solar. Y donde ya se pudo identificar, por ejemplo, viajes de alimentación de los albatros hacia, por ejemplo, el Frente Polar Antártico, esto apoyado justamente por los estudios de la dieta, hacia la península antártica,
pero también algo bastante interesante que son los movimientos que existen ya migratorios de albatros de ceja negra particularmente al medio del Océano Pacífico, llegando incluso hasta Nueva Zelanda. Esta información, de hecho, nosotros la logramos corroborar después a través del anillamiento de albatros, que nosotros instalábamos unos anillos de colores, por ejemplo, que los cuales después eran reavistados en, qué sé yo, en el estrecho de Cook, por ejemplo, aquí, que está entre medio de las dos islas de Nueva Zelanda. Que otro tipo de aproximación también para poder conocer un poco los desplazamientos de este tipo de aves que son bastante móviles. ¿Mm? Bueno, luego, a partir del año 2010, nosotros empezamos también a visitar las islas. Aquí tengo a mi colega, un gran amigo, Jaime Kursach, que fue quien me acompañó durante, estuvimos cerca la primera vez, estuvimos cerca de 5 meses prácticamente, trabajando y entendiendo un poco más también la biología y la ecología de los albatros. Muy bueno para trabajar y manipular los albatros. También se perfeccionó como panadero, ahí está justamente tratando de hacer unos berlines en la estación meteorológica de la Armada. También mejoró en esas prácticas. Otra también de los trabajos que realizamos posteriormente corresponde también al aporte de Grant Robertson, que es un investigador de la División Antártica Australiana, un gran amigo también, que hasta el día de hoy sigue motivado por regresar cada vez también a Diego Ramírez, y él nos ayudó bastante a los chilenos a poder entender un poco cómo era el comportamiento de las poblaciones, ya que apoyó todo lo que significa el catastro de la actualización y la revisión de la trayectoria, por lo menos de las poblaciones que tenemos en esta zona, en estas islas del sur de Chile. Así que ha sido un regalo lo que han brindado justamente este tipo de investigadores internacionales a lo que significa el conocimiento local. Son muy, muy, muy buenos amigos también. Bueno, los albatros, ¿por qué uno va a tomar toda esta información? Porque nosotros hablamos de los sensores de la calidad o los sensores del estado de salud del ambiente marino, ¿no? Es simplemente porque ellos actúan como un termómetro, es decir, ellos te están indicando si que lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Nos pueden dar cuenta de cómo nosotros estamos realizando las prácticas, por ejemplo, en zonas tan lejanas como, por ejemplo, pesquería en el alta mar, en aguas internacionales, como también en aguas que son de nuestra jurisdicción. Así que es bastante necesario el poder destinar esfuerzos para poder generar conocimiento en este tipo de escenarios. Son sitios remotos, la logística es un desafío, pero es necesario justamente para aportar al conocimiento de la biodiversidad marina, pero también de la conservación. ¿Recuerdan cuando estábamos justamente viendo de los procesos de dispersión durante la incubación, como está la figura de arriba, permite justamente una extensión mayor en los viajes de alimentación, como se muestra en el mapeo de la derecha? Eso lo obtuvimos a través, por ejemplo, nosotros fuimos e instalamos también, además de los dispositivos que les mostraba de Javier, también posteriormente empezamos a instalar dispositivos de GPS. Yo no sé si se ve en la cámara, pero tenemos algunos dispositivos de GPS que le instalábamos en la espaldita a los albatros y podíamos monitorear también los viajes de alimentación. Durante incubación no hay que alimentar el pollo, largos viajes, luego nace el pollito, todo se contrae para poder tener la posibilidad justamente de alimentar el pollo, y luego se retoma la dispersión, pero donde hay que ir a buscar también alimento extra, por ejemplo, a la península antártica, como la figura de abajo, durante la posguarda. ¿Se acuerdan esto de que hay que sobrealimentar el pollito para que después pueda lograr su independencia desde la colonia? Bueno, en ese escenario, en ese mosaico de contracción, pero también de extensión del rango de distribución de los albatros, es donde, por ejemplo, estos se encuentran con distintos tipos de pesquería. Nosotros, Chile, también es un país eminentemente pesquero. Aquí en el mapa, por ejemplo, se muestra el mapa de arriba. Voy a regresar, ese que está arriba, el de la incubación, el de mayor dispersión, está aquí también nuevamente, aquí en esta gráfica, donde se sobreponen, por ejemplo, cada uno de los colores corresponden a distintos tipos de pesquerías que tienen que ver con anzuelos, pesquerías de arrastre también, que llevan unas redes grandotas atrás en la popa, capturando, qué sé yo, merluza, por ejemplo, austral, y resulta que tiene unos cables de acero grandotes también, lo cual
corresponde también a un factor de riesgo para las colisiones de los albatros, porque o enganche los albatros con esta infraestructura de la pesca, ¿ya? Entonces, los albatros enfrentan, en cierto modo, y se sobreponen con un mosaico de potenciales interacciones, en el caso de las pesquerías y también otro tipo de impacto. ¿Recuerdan eso? En el caso de las pesquerías, Chile ha avanzado bastante. Ahora existen, por ejemplo, planes que apuntan a exigir justamente desde las pesquerías prácticas que reduzcan la posibilidad de poder, por ejemplo, engancharse un albatros en un anzuelo. ¿Ya? Hay recomendaciones, por ejemplo, el aumento del peso de las líneas que llevan los anzuelos para que estos tengan una mayor tasa de hundimiento, es decir, tengan una mayor velocidad de hundimiento de la que pueden alcanzar los albatros. Eso se hace simplemente modificando justamente la plomada que tiene que ver con este anzuelo para que se vaya más rápido a fondo. Otras alternativas, por ejemplo, corresponden al calado nocturno, que es decir, lanzar mis anzuelos durante, qué sé yo, un periodo crepuscular donde se sabe que hay menor actividad, por ejemplo, de albatros. Los albatros tienen una actividad mucho más diurna. Pero en el caso de otras pesquerías, por ejemplo, como el arrastre, existen este tipo de colisiones y enganches, ahí están enganchados justamente en un cable, es un cable net sonda que corresponde a un cable que se conecta a una consola donde en el puente de mando de un barco arrastrero pueden ir monitoreando la cantidad de pesca que va entrando a la red y resulta que ese cable después se comunica con el puente de mando para ir informando de cómo se va llenando. Resulta que el cable tiene una extensión aérea que justamente faculta el enganche de los albatros y por lo tanto lo que se está recomendando y lo que se exige, por ejemplo, ahora en Chile, a partir de que recientemente a comienzos, ¿cierto?, del año, corresponde al uso de líneas de espantapájaros, que son unos dispositivos de muy bajo costo para tener, ¿cierto?, un área de exclusión de las aves para que no se enganchen, para que no tengan el riesgo de colisión ni de enganche con este tipo de estructura, y también de poleas para poder contraer un poco la extensión aérea de este tipo de estructura. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, en acción está la línea de espantapájaros, por ejemplo. Espero que funcione el video. Que no se pegue. Se dispone la popa de embarque. Ahí, por ejemplo, hay el cable que se ve a la altura del agua, que corresponde a un cable que va agarrando la red de pesca de arrastre, y resulta que la línea espantapájaro mantiene a raya justamente a las aves para que no se aproximen a esa zona de riesgo. ¿Ya? Y sencillamente los albatros se aproximan a estas operaciones de pesca porque existe la presencia de descarte, es decir, hay desechos pesqueros que se están arrojando por la borda y por lo tanto es una fuerte alternativa. En el palangre, por ejemplo, existe también la posibilidad de que los albatros quieran agarrar la carnada, pero aquí también en el caso de los descartes es donde es una fuente alternativa de alimento para los albatros y bastante atractiva, por lo cierto, y por lo tanto este tipo de medidas sencillas han funcionado bien y pueden lograr porcentajes bastante interesantes. De hecho, nosotros en pruebas que hemos hecho en Chile, en el marco de, por ejemplo, del trabajo con ATF, hemos logrado, por ejemplo, encontrar reducciones en los impactos. Aquí la foto de arriba se ve justamente un albatros impactando con un cable, esto es la zona centro-sur de Chile, y donde la presencia de líneas de espantapájaros puede llegar a reducir sobre el 97%, 98%, este tipo de colisiones y enganches. En Sudáfrica, por ejemplo, el equipo de ATF, nosotros estamos trabajando en el contexto de ATF en 5 países, en Argentina, Brasil, Namibia y Sudáfrica, bueno, y Chile, y donde, por ejemplo, en Sudáfrica se han logrado reducciones de hasta del 99% de la captura incidental de aves marinas, ¿ya? Aquí está a la izquierda uno de las caricaturas que nos dibujaron en el diario de Concepción cuando nosotros recién comenzamos a trabajar también con este tipo de medidas de mitigación a bordo de barcos pesqueros. Pero resulta que, dejándose el chiste, es bastante efectivo y de bajo costo, por lo tanto es una de las medidas que se ha recomendado y se exige ahora en las pesquerías justamente arrastre en aguas nacionales. Bueno,
Sin embargo, nosotros podemos tener la exigencia de estas medidas de mitigación, ¿cierto?, para los palangres, para el arrastre, para otros tipos de pesquería, pero resulta que hay que prestar atención también a otros relatos que nos entregan los albatros. Y una de las cosas que nosotros empezamos a detectar también en Diego Ramírez fue bastante interesante con la presencia de los desechos, ¿ya? Por ejemplo, empezamos a encontrar bastantes desechos de carácter pesquero que estaban presentes en los nidos y en los regurgitados de algunas aves. Esto simplemente es porque los papás, ambos padres, en sus viajes en el mar, consumen restos, ¿cierto?, de pescado que están justamente enganchados con este tipo de anzuelo, y resulta que después vuelven a la colonia a alimentar el pollo, y esto que estamos viendo es simplemente porque el pollo, al igual que los picos de calamar, todas estas partes duras, después cuando ya está lleno el estómago y tienen que dejar la colonia, lo regurgitan para quitar espacio, y resulta que aparecen anzuelos y otro tipo de dispositivos. Aquí en la fotografía de la izquierda, superior izquierda, se puede ver un anzuelo, ahí está con ¿cierto?, su reinal. Acá abajo fue bastante interesante lo que encontramos también. Fíjense que está incubando, ahí está con su huevito. Aquí abajo encontramos un nido también, esto es un dardo, de estos que se tiran, ¿cierto?, a la pared. Acá abajo, fíjense que hay un guante, estos guantes que son los mismos, de hecho aquí, ese mismo guante está acá, aquí lo tengo, que es un guante que aparenta ser un calamar, ¿cierto?, pero son de los típicos guantes de operación de pesca que, o en cualquier tipo de faena se utilizan. Aquí tengo uno nuevo como el nuestro, pero esos son ítems que consumen y se los llevan justamente a la colonia. Nosotros llegamos a encontrar en una temporada un nido donde estaba envuelto completamente en una camiseta, en una polera, completamente. Entonces, ¿cómo imaginarse que están engullendo ese tipo de cantidad de materiales? Es bastante preocupante. Ahí está el detalle, por ejemplo, hay un detalle y hay una característica también bastante interesante. Fíjense los tonos de los colores cálidos que representan cada uno de estos ítems plásticos que traen. Esto es una muestra simplemente de lo que son los contenidos de plástico que pueden traer, además de los materiales de pesca, como los anzuelos, por ejemplo, o estos guantes que vienen de faenas de pesca. También vienen los restos de plástico, ¿cierto?, que pueden encontrar en el mar, principalmente colores cálidos, algunos que son identificables, otros que es difícil poder identificar, ya que hay mucha abrasión también luego de su permanencia, ¿cierto?, más prolongada en el mar. ¿Mm? Aquí está el detalle del resto del dardo que les comentaba. Es en el caso del albatros ceja negra. ¿Mm? En cuanto a los materiales de pesca que encontrábamos, porque además de esos plásticos, ¿cierto?, que uno es difícil identificar un poco la procedencia, pero resulta que hay otras cosas que son mucho más difíciles de poder determinar la trazabilidad de estas, corresponden a los materiales de pesca. Anzuelos principalmente destinados con un sistema español que ocurrió antes en Chile, ¿cierto?, a previo, qué sé yo, al año 2016, me parece. Sí, el 2016 parece, o puede que esté equivocado, pero hubo un sistema de pesca español que ocurrió antes en Chile para poder capturar, por ejemplo, bacalao de profundidad, el cual fue cambiado después por un sistema chileno que tiene este tipo de reinal, que es primero un hilo monofilamento como el que está arriba, pero después fue reemplazado por este cabo multifilamento, ¿ya? Estos dos tipos de anzuelo encontramos justamente en Diego Ramírez. Ahí están. Si es que no fue regurgitado por el pollo luego de que el papá lo consumió en el mar, se lo trajo el pollo después lo regurgitó. En algunos casos que eran un poco menores, sí encontramos también este tipo de situaciones donde literalmente el anzuelo todavía está enganchado en el interior, ¿cierto?, del tracto digestivo, de la garganta, o incluso un poco más profundo del adulto. Es decir, literalmente un piercing que está todo el tiempo crónicamente causando su efecto al interior del cuerpo del albatros. Aquí se cortó el reinal, claramente este albatros que accedió qué sé yo, a una presa, y se cortó el reinal. Bueno, nosotros nos preguntamos a raíz de justamente de este fenómeno es cómo está ocurriendo, entonces, cómo ocurre este tipo de escenario, y nos pusimos a revisar un poco más de detalles de las características de estos materiales de pesca, ¿no? Entonces nos fuimos
a consultar justamente con gente que manejaba materiales y la posible causa del corte de estos materiales, y nos fuimos a trabajar con el departamento de mecánica de la PDI, de hecho, y los muchachos de la PDI justamente nos ayudaron a poder determinar la causa del corte de este tipo de anzuelos. No sabíamos, obviamente hay gente que incluso en conversaciones se lo atribuía de que era fatiga de material y por lo tanto se cortaban, pero resulta que uno también tiene que apuntar a que de repente puede haber cierta intencionalidad en el corte. Eh, eh, bueno, al hacer ello el análisis más macro y después también de las características, hay una terminología técnica que tiene que ver con el tipo de cortes. Aquí las flechas rojas están indicando, por ejemplo, un borde de ataque, como le llamaban el personal ahí de mecánica de la PDI, es decir, hubo un elemento cortante que realizó su primer corte, luego existe la segunda flecha, muestra un segundo borde de ataque de otra pasada del cuchillo, para terminar en una rebarba que es la que corresponde aquí. Es decir, alguien pasó el cuchillo una vez, pasó el cuchillo otra vez y después se cortó solito el resto que quedaba quizás probablemente con un pescado. Nosotros nos preguntamos y le preguntamos a los muchachos también qué pasaba cuando no ocurría un corte, es decir, cómo se podía ver, y realizamos varios ensayos con los mismos tipos de hilos de pesca y resulta que con estos reinales, y resulta que así se ven justamente cuando se cortan, es decir, se someten a una prueba de tensión para poder forzar el corte, no con un elemento cortante, un cuchillo, por ejemplo, como en el caso anterior, ¿ya? Por lo tanto, al forzarlo, someterlo a cierta presión, tenemos, por ejemplo, la presencia de este tipo de rebarbas, que son los sistemas que se muestran después cuando ocurre un corte de tipo natural, por decirlo así, ¿ya? Bueno, en resumen, nosotros analizamos por sobre los 100 anzuelos, de hecho tenemos mucho más de muestra todavía, pero por sobre los 100 anzuelos, y el 100% de estos anzuelos presentaban justamente como la diapo anterior, con bordes de ataque. No fue exclusivo de este tipo de monofilamento, sino que en el multifilamento también el 100% de esto estaba cortado también con un elemento como un cuchillo. Bueno, a bordo también se pueden identificar algunas cosas. Nosotros cuando tenemos justamente monitoreo a bordo, es fácil también poder detectar de que aquí se usan carnadas justamente para poder encarnarla en los anzuelos, y después también pueden aparecer, como les comentaba, peces que no son objetivo de la pesca y por lo tanto son descartables, ¿ya? No son de utilidad o no tienen un valor comercial para esta pesquería y por lo tanto los descartan. Haciéndole un zoom a justamente a esta bandeja que está aquí en este sector, resulta que ahí podemos detectar fácilmente de que hay anzuelos que, en lugar de estar, por ejemplo, liberándolo, sacando el pescado que viene, que no es comercial, como este granadero, por ejemplo, que está aquí abajo, lisa y llanamente, en lugar de desencarnar este pescado que no me sirve, es más fácil aparentemente el llegar y agarrar un cuchillo y cortar el reinal, ¿ya? El problema es que luego de cuando se descartan este tipo de ítem, van directamente justamente al mar, donde son consumidos, por ejemplo, por los albatros que están alrededor de las embarcaciones de pesca. Sí, por lo tanto, es una llamada también justamente a la atención de cómo nosotros debemos recomendar o exigir también buenas prácticas también a bordo. No solamente el uso de medidas de mitigación para que no se enganchen, sino que también cómo nosotros nos comportamos con los desechos. Existen los plásticos, estamos sumamente preocupados de no estar botando plástico en el mar, pero resulta que hay algunos ítems que son particulares de algunas actividades que son fáciles de poder tomar acciones, por ejemplo, para poder estimular justamente a las tripulaciones para que no se descarten. Esta otra imagen corresponde también a una muestrita también de desechos también, pero en el caso particular de los albatros de cabeza gris. Ya, esto es completamente distinto. Estamos hablando, ¿se acuerdan que les comentaba? Corresponde a una especie de una amplia distribución oceánica, también hacia agua subantártica, por lo tanto, no está tan apegado a la plataforma continental y presenta también, nos puede relatar otra historia, de hecho. Esos plastiquitos que están en el círculo rojo corresponden a los que están acá. Estos que están aquí justamente al lado derecho.
Entonces nos llamó bastante la atención que en el caso de los albatros de cabeza gris empezaran a aparecer este tipo de ítems, ¿ya? Y claro, efectivamente, estos corresponden a una parte de los dispositivos de las potas que se utilizan justamente para capturar calamares. Ya le había comentado de que los cabeza gris son bastante fanáticos de los calamares para ir a zonas, por ejemplo, qué sé yo, de aguas del Frente Polar Antártico y de aguas muy abiertas también para ir a capturar principalmente cefalópodos y calamares, ¿ya? Por lo tanto, es bastante interesante este sistema. Nosotros lo encontramos casi exclusivamente en el albatros de cabeza gris y en distintas temporadas, en distintos ploteos, en distintos sectores donde también nosotros íbamos monitoreando la ocurrencia de este tipo de ítem. De hecho, también se detectó el incremento de este tipo, por ejemplo, de dispositivos, de las partes que todavía duran de los dispositivos de pota para poder pescar calamares. Existen flotas asiáticas que están en aguas justamente subantárticas capturando en el Atlántico y en otros lugares también capturando calamares. Y no es el caso de Chile, por ejemplo, no tenemos desembarcos de ese tipo, con este tipo de dispositivos, más que nada también actividades artesanales nomás. Así que es bastante interesante el poder descubrir más allá, más adelante, cómo están interactuando los albatros que están en Chile con flotas que ni siquiera nosotros conocemos. Eh, Sin ir más lejos, durante el año 2014 yo anillé dos juveniles también de esta especie de albatros de cabeza gris, dejaron el nido por primera vez y resulta, pero en años distintos, y dejaron el nido y resulta que después aparecieron enganchados en un anzuelo de atuneros japoneses al sur de Sudáfrica, es decir, eh, a través, por ejemplo, del estudio sistemático de poder estar, por ejemplo, anillando o poder detectar algunas señales de interacción con pesquerías lejanas, es todavía un mundo por descubrir. Bueno, aquí simplemente esto es una gráfica que muestra el resumen nomás de esta relación, por ejemplo, de los albatros y su historia que tienen con los desechos, ya sean, por ejemplo, pesqueros. La primera flechita de la izquierda, que es de los años 80 del profesor Schlatter, justamente destaca la ausencia de este tipo de desechos pesqueros. Es decir, de hecho, particularmente él me comentó de que en los años 80 también eran periodos medios complicados también entre las relaciones, por ejemplo, binacionales que teníamos. También estábamos, por lo tanto, las operaciones pesqueras también no operaban, y también el tránsito o alguna actividad humana en barcos también era bastante restringida en ese periodo. La pesca después de merluza, por ejemplo, austral comenzó luego el 97, el bacalao de profundidad también eh, el 91, me salió, ¿no?, de la presentación. Sí, el 91. Y luego, por ejemplo, la presencia de plástico y anzuelos empezó con Javier, que detectó las primeras señales de algunos anzuelos durante los años 90, a fines de los 90, una escasa presencia de plásticos, pero ya luego empezamos nosotros, por ejemplo, a partir del 2010 a detectar la presencia de plásticos y anzuelos, pero además le agregamos también señales de la interacción de estos albatros chilenos con otros tipos de pesquerías, como lo que le estaba comentando, las pescas de calamar, que no sabemos cuándo comenzó en realidad, así que aún sigue siendo también un misterio el poder dilucidar cuál es la interacción con este tipo de pesquería. Bueno, actualmente los albatros chilenos están bajo consideración, porque además de la mejora también en las recomendaciones y las exigencias que se realizan al mundo de las pesquerías también para utilizar medidas de mitigación, resulta que también su sitio principal de nidificación, el archipiélago Diego Ramírez, ahora es parte de un parque marino. La isla, de hecho, está circunscrita en lo que significa el parque marino de Diego Ramírez y el Paso Drake. Aquí hay un polígono que fue propuesto en primera instancia de hecho, por la National Geographic, pero resulta que el polígono actual corresponde a este, ¿cierto? Al que está aquí, y resulta que a la derecha también lo bueno de este escenario y de potencial colaboración binacional es que también es que existe un área marina protegida que corresponde a Yacanes también, que una instaurada por Argentina. Por lo tanto, los albatros, en cierto modo,
tienen esta figura de protección que permite también facilitar su conservación. No obstante, hay que fijarse y siempre recordar, por ejemplo, esto, lo fundamental que es conocer su biología, conocer su ecología también, para poder ver que los escenarios no solamente se restringen a lo que significan las áreas marinas protegidas que tenemos, las áreas marinas protegidas claramente son de gran valor, de gran utilidad, pero resulta que también son un desafío cuando hay que conservar, por ejemplo, especies que tienen una alta movilidad. Esto es solamente el escenario que tiene nuestra agua en Chile, pero recordemos que también estas mismas especies se mueven incluso hasta Nueva Zelanda, atravesando un campo minado, quizás, de distintas pesquerías, por ejemplo, que están en aguas internacionales. Así que todavía no hay que cantar victoria, por ejemplo, en la conservación de los albatros. Así que el ojo de ellos siempre va a estar también enfocado en nuestras acciones y en nuestra forma justamente de comportarnos con ellos y con el resto de las especies también del ambiente marino, su flora y fauna. Por lo tanto, siempre nos van a estar recordando de cómo tenemos que actuar y comportarnos y nunca olvidar justamente de cómo tenemos que portarnos con el mar. De hecho, siempre se me viene a la memoria con esto del rol que tienen los albatros, por ejemplo, como especies que son centinelas, especies que son sensores de la calidad del medio ambiente, son justamente una regla con la que se nos mide también en el día a día de cómo nosotros nos comportamos con ellos. Don Francisco Coloane, de hecho, siempre mencionaba que el mar es la medida del hombre, que es la medida del valiente, del cobarde y del carajo. Y de hecho se refería de que la patria del mar es más grande que la patria de la tierra. Así que los albatros van a seguir contándonos cómo nosotros nos estamos comportando y no vamos a poder escapar de aquello. Muchas gracias. Eso es todo. Hola, Cristian, ¿me escuchas? Sí. Súper. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido súper, bueno, interesante. Las fotos impactantes también de lo que nos han mostrado con respecto a la situación del Estado bueno, que afecta, amenaza al albatros y sobre todo con todo lo que corresponde a su ciclo de vida, que es tan interesante la longevidad que puede llegar a tener esta especie. No sé si nos habías mencionado que puede llegar a vivir hasta 50 años. Puede que se me haya ido, pero en realidad el albatros de ceja negra en particular, de lo que es que son todos desafíos también para los chilenos, porque todo lo que se sabe en el caso de la longevidad responde a programas también a largo plazo que existen del monitoreo de, por ejemplo, de individuos. Cuando yo estoy anillando un pollito, puedo saber, por ejemplo, cuándo están regresando a la colonia, o también otros aspectos, por ejemplo, como lo que mencionas tú, la longevidad. De donde se tienen datos más antiguos del albatros de ceja negra, por ejemplo, corresponden a Malvinas. En Malvinas se sabe, Malvinas y, por ejemplo, algunos programas de anillamiento también en las Georgias del Sur para otras especies de albatros, llevan, qué sé yo, desde los años 60, fines de los 60 también monitoreando estas especies. Y estas por lo menos llegan hasta los 45, probablemente hasta los 50 años, ¿ya? Pero hay una, por ejemplo, Midway está Wisdom, que una famosa albatros de Laysan, que es famosa, y yo creo que va por los 65 años, más, de hecho, es más viejita. Son sumamente longevos. Claro, ese es el otro lado de tener estos rasgos, ¿cierto? De historia de vida que de la unicanidad, ¿cierto? Y por lo tanto el contraste tiene que ver justamente con una mayor longevidad con la cual ellos están facultados. Uh-huh. Es interesante también ver el tema de la interacción que tiene con la industria pesquera. Yo, no sé, en ese sentido quisiera preguntar a ustedes como coordinador de justamente del Albatros Task Force o en alguna otra agrupación que te encuentres, ¿qué tan ustedes han estado entregando esta información, por ejemplo, al sector de industria de las pesquerías? Bueno, nosotros, aparte de las medidas, por ejemplo, que se han incorporado desde las autoridades pesqueras de Chile, nosotros
La característica justamente del trabajo de nosotros en el mar, porque una de las aristas que tengo en mi trabajo justamente tiene que ver con las colonias, pero también en la actividad marítima, también a partir del 2011, por ejemplo, empecé a trabajar en la pesquería y, y hay distintos frentes de acción donde uno puede estar entregando esta información, pero también potenciales soluciones. En toda la experiencia que hemos logrado a nivel local y los otros equipos también de la ATF se han logrado justamente gracias a la apertura de la pesquería. Hemos trabajado en pesquerías artesanales, pero también en el caso de las pesquerías industriales, que han permitido justamente que nosotros realicemos pruebas en el mar. Es decir, el probar estas fotografías que le mostraba de las líneas espantapájaros funcionando, corresponden, por ejemplo, a compañías del centro sur de Chile que nos permitieron el poder realizar ensayos y donde nosotros vamos evaluando la ausencia y presencia justamente de esto, y esos insumos, y ese es el valor que tiene el tema de lo que hacemos en el ATF, que es generar información in situ, o sea, no estamos importando, por ejemplo, experiencias de otros lados, qué sé yo, de aguas distantes, sino que estamos realizando pruebas in situ, demostrando que medidas tan básicas, por ejemplo, no sé, un par de líneas espantapájaros te salen menos de 100.000 pesos para un barco, por ejemplo, que dedica, no sé, en petróleo muchísimo más plata para moverse, y donde ese tipo de información nosotros la entregamos abiertamente, por ejemplo, a los usuarios que son las pesqueras, por ejemplo, o en el caso de los artesanales también a las asociaciones de pescadores artesanales. La idea es tener usuarios justamente que estén informados, pero también al mismo tiempo se entregan, por ejemplo, en forma abierta a estos foros multilaterales como ACAP, pero también a las autoridades locales. Gracias, Cristian. Mira, te comento que hay hartas personas que están conectados a esta hora, incluso después de, de las fallas No técnicas sé. que tuvimos, están acá. Y les comento a todos de que, bueno, vamos a reeditar el video y después va a quedar disponible para que las personas que no pudieron estar presentes lo puedan ver y se pueda compartir también tu presentación. Te comento que, bueno, hay muchos saludos para ti, ya sea de alumnos, colegas, gente también que trabaja en estas organizaciones, por ejemplo. Y al respecto, igual, yo te quería aprovechar a consultar, porque acá en Magallanes está, por ejemplo, la industria de extracción de bacalao. Y yo sé de que ellos, por ejemplo, han tratado de implementar justamente para medidas de mitigación, pero en el caso de mamíferos marinos, como es el caso de interacción con cachalotes, por ejemplo, y las orcas. Yo no, pero desconozco si es que han realizado o si ustedes, por ejemplo, han entregado algunas recomendaciones con respecto a los albatros o aves marinas. Sí, es que ocurrió algo interesante también en esa pesquería. La pesquería del bacalao, por ejemplo, está la colaboración, por ejemplo, entre el Grant Robertson, que aparecía en una de las diapositivas, pero también hay que mencionar, por ejemplo, al profesor Carlos Moreno de la Universidad Austral, que realizaron también un trabajo bastante interesante en trasladar algunas experiencias que venían del mundo artesanal, que pescaba bacalao justamente y utilizaba, por ejemplo, elementos que eran una mayor cantidad de peso que la pesquería industrial y por lo tanto en esos tiempos ellos movieron ese tipo de técnica o de artes de pesca, los movieron justamente para implementarlo en las pesquerías industriales. Es decir, en la pesquería del bacalao se utilizan implementos bastante interesantes también. Yo no sé, la diapo, yo me salí de la diapo parece, pero se ven, por ejemplo, una suerte de paraguas también que utilizan la red, los anzuelos. Estas pesquerías de bacalao principalmente tienen problemas con los mamíferos por el consumo del bacalao que ellos capturan por parte, ¿cierto? Como mencionas, de la orca y de los cachalotes, ¿ya? Y por lo tanto empezaron a utilizar algunos dispositivos para cubrir la captura una vez que el bacalao mordía el anzuelo y después existe el virado de la red, o sea, perdón, del palangre que corresponde a cuando yo estoy subiendo a bordo la captura. Cuando estoy subiendo a bordo la captura, resulta que la captura queda cubierta por una malla, ¿cierto? Para que los cetáceos no puedan consumir la captura. Entonces, por defecto, ese tipo de dispositivo que cubre la captura, que es una malla, simplemente una malla de red, resulta que facilitó de que los albatros no consumieran, por ejemplo, los anzuelos que todavía podían
podían venir encarnados, que podían venir con carnadas, ¿ya? Y por lo tanto, por defecto facilitó que los albatros no quedaran enganchados. Al mismo tiempo, este tipo de sistema que existía antes para pescar bacalao, que era el sistema español, tenía un peso menor, y por lo tanto el peso menor por la turbulencia de un barco son líneas con miles de anzuelos que se van arrojando desde la popa, desde la parte de atrás del barco, y que se van arrojando, y producto de la turbulencia y la baja capacidad de hundimiento que tienen los anzuelos, que están con carnada, quedaban disponibles para todos los albatros, por lo cual los albatros que mordían y se ahogaban y se ahogaban. ¿Ya? Se llegó, me parece que en el año 2002, tenía los años en vista, pero se llegó, por ejemplo, en un monitoreo a identificar que en la pesquería de bacalao a profundidad podían llegar a morir 1.500 albatros, ponte tú, en un solo año monitoreado en un barco, ¿ya? Y resulta que después se implementó experimentalmente el uso de mayor peso para que los anzuelos superaran la capacidad de buceo que tenían los albatros, por lo tanto, ahora se recomienda, por ejemplo, cerca de 8 kilos de peso. El anzuelo se va rapidísimo a pique, pero además cuando se está subiendo, como te comentaba, está protegido por esta red que está diseñada, que estaba en primera instancia diseñada justamente para los cetáceos. Así que ahora los valores justamente para esa pesquería en el bacalao son de cero captura incidental en cuanto a los albatros, pero existen otros tipos de pesquerías también que están operando. Ok, muchas gracias Cristian por responder a la consulta. Mira, te cuento que está conectada a esta hora igual Daniela Droguet de la WCS y Dani nos consulta si es Saludos a que Daniela. nos consulta si es que los conos también que nos mencionabas se utilizan para la pesca de merluza, si sabes algo al respecto, o solo es para bacalao. Para la pesca de merluza, no, es solamente por lo menos lo que yo sé. Si hay alguien conectado que tenga experiencia en otro tipo de pesquería, pero por lo menos del bacalao, está asociado a este sistema de la cachalotera, se llama, ¿cierto? Algunos no le quieren llamar cachalotera, pero le llaman el sistema chileno de palangre. Y está usado principalmente en lo que significa la pesquería de bacalao de profundidad. En la merluza se estaría utilizando otro tipo de sistema de anzuelo en línea, y por lo tanto la medida de mitigación que se recomienda, por ejemplo, en el caso de la pesca de merluza austral, corresponde al calado nocturno, por ejemplo. ¿Ya? Es una de las medidas recomendadas. Pero no conozco de que se utilice este sistema de cachalotera para la pesca de merluza. Al menos no. Con Jaime Ojea, por ejemplo, un gran amigo, colega, hemos trabajado también, por ejemplo, con las pesquerías artesanales también en Aysén y en Magallanes también hemos hecho algunas cosas, y resulta que el sistema que tienen los pescadores artesanales para poder pescar en los canales merluza austral también, al utilizar, por ejemplo, un palangre que sea con alto hundimiento, ha demostrado que las tasas de, qué sé yo, de enganche de albatros, por ejemplo, que están alrededor de los botes artesanales es prácticamente nula, ¿ya? Así que los pescadores artesanales no utilizan ni un tipo de dispositivo, pero el hundimiento es una de las fórmulas también para poder evitar de que alcancen las carnadas. Sí, justamente en el chat, Luis Ariel Cabeza está comentando que en la pesca Lucho. de merluza lleva en el aparejo de pesca boyas entre cierta distancia y que justamente es más boyante que en el bacalao, así como lo que nos mencionaba. El, el Luis justamente es capo en esas materias, pues no recuerdo, parece que su tesis también de hecho la hizo en ese tipo de pesquería, y él tiene bastante experiencia en esa flota. Gracias, Cristian. La verdad te agradecemos mucho que hoy en día hayas dado esta charla tan importante en el día que se celebra por primera vez el Día Mundial del Albatros. Y bueno, yo te quería comentar de que con respecto a la especie, no sé si llamarla como una especie carismática, pero dentro de la historia humana ha sido considerada en la mitología muy importante, pero también en la cultura y también para personas que han narrado libros, se han inspirado justamente en poemas al respecto de esta ave. Y da la curiosidad de que ha sido también narrada como que da buenos augurios justamente para la gente del mar
Pero ahora sale justamente esa controversia de que da buenos augurios para la gente del mar. Sin embargo, existen estas interacciones que son tan eh, dañinas para las poblaciones de los albatros. Mm. Claro, Sí. yo te iba a comentar algo con respecto a eso. De hecho, por ejemplo, volviendo a lo que hay algunas cosas bien interesantes que están emergiendo ahora. En el caso, por ejemplo, volviendo a Jaime Ojeda, no es que lo esté citando tanto, pero el tema es que ha liderado ahora un trabajo bastante interesante con respecto de rescatar las relaciones interculturales que existen de los albatros, particularmente con distintos tipos de representantes de la región de Magallanes. Particularmente es interesante lo que él está trabajando de la interacción de este tipo de aves, por ejemplo, con el pueblo yacán. Es un tema que justamente está por descubrirse ahora, está aún en desarrollo, y es bastante interesante donde, por ejemplo, el pueblo yacán realizaba hasta, qué sé yo, la danza del albatro, era parte del acervo cultural de este pueblo, del fin del mundo. Por lo tanto, los albatros siempre han estado acompañándonos. Los pescadores también. Jaime Cursach, que mi colega que mostré ahí, que trabajó conmigo en Diego Ramírez, también posteriormente hizo algunos trabajos interesantes también en la región de los lagos, donde las aves, como por ejemplo, qué sé yo, gaviotines, albatros y otro tipo de especies, o fardelas, por ejemplo, son buenas indicadoras para los pescadores artesanales de dónde, por ejemplo, están los recursos para poder ir a pescar. Adquiere un gran valor para las pesquerías artesanales, que las cuales no están provistas, por ejemplo, de sonares ni nada para poder detectar las capturas. Entonces, prestan unos servicios bastante interesantes y tienen un valor las prácticas justamente culturales del mar, que son incomparables. Ujú. Bueno, sigamos citando a Jaime, porque Otra vez, Jaime, no. no, pero es muy interesante justamente lo que tú mencionas, ese punto de estudio, esa línea de investigación que él está desarrollando. Y bueno, te comento de que Marcelo Flores, él, de lo que hablábamos, dice de que los albatros transportan el alma de los marineros perdidos en el mar. Por ello, ver los albatros al navegar es símbolo de buena suerte. ¿Sí? Desde ahí es donde justamente ha venido toda esa inspiración. No podía esperar menos de profesor Flores de esas palabras. Así que eh, luego de sobrevivir a Diego Almagro, obviamente está inspiradísimo con los albatros. ¿Y qué pasó con el caso de Isla Pascua, por ejemplo? Que antes ahí igual había una colonia, por ejemplo, interesante de los albatros. En Isla Pascua habían gaviotines y otro tipo de especies. De hecho, Marcelo luego se fue a trabajar a Isla de Pascua, que él ya maneja todo el tema de las aves del trópico, de los tabaques y otros tipos de especies. Claro, y el consumo de aves también tiene que ver con cómo nosotros podemos impactar en la sobrevivencia y la viabilidad de las poblaciones. Miren, comentan en el chat que los barcos de arrastre no usan todo el tiempo las líneas de con espantapájaros. ¿Eso será tan así? Una de las cosas, claro, de que los países pueden adoptar las medidas de mitigación, después, ¿cierto?, implementarlas para que después a través de una regulación, ¿cierto?, se exija el cumplimiento de esta medida de mitigación. A veces, claro, cuando estamos hablando dependiendo del sistema de monitoreo que tengamos de las pesquerías. Hay pesquerías, por ejemplo, que están provistas de la presencia, por ejemplo, de observadores científicos. No son, en Chile no son personas que están facultadas, por ejemplo, a estar multando a alguien, pero sí, por ejemplo, a colectar información de ese tipo de aspectos, por ejemplo, del cumplimiento. Eh, pero en la actualidad también hay una cosa novedosa que está saliendo en Chile, por ejemplo, para las pesquerías industriales en particular, en primera instancia, se está exigiendo también el uso obligatorio de un sistema remoto de cámaras, de monitoreo por cámara. Por lo tanto, esto estaría facultando que el escenario sea de mayor cumplimiento con las medidas de mitigación, por ejemplo, con el uso de las líneas pantapájaros, ya que luego de cada viaje de pesca, me parece que tú, o de un cierto número de viajes de pesca, yo no estoy muy seguro, pero la cosa es que los barcos tienen que descargar esos datos, pasar un disco duro para que después sea revisado, por ejemplo, por
las oficinas competentes como el Sanapesca. Gracias, Cristian. Ujú. Bueno, te comento de que, bueno, hay un comentario con respecto a lo que consumen los albatros, que consumen, bueno, también desechos del proceso de pesca, que creo que igual nos habías mencionado, y no solo el descarte de los residuos que dejan estos barcos de factoría. Y bueno, que el problema también, acá nos comenta otro Cristian, que él trabaja en IFOP, de que justamente este es un problema que ocurre, claro, las 24 horas al día, todos los días de la semana, y realmente eso es impactante, que bueno, realmente es un problema, cómo se puede llevar a cabo justamente las medidas de mitigación cuando la situación es difícil de manejar. Después cuando nos hablaba sobre los conos, bueno, ahí comentan de que se llaman las cacheloteras. Las Cachaloteras, sí, cachaloteras. las cachaloteras, sí. Sí, Y y después algunos le decían Chilean System, y después hubo otros de otros países que le decían, qué sé yo, piedras con cono para no decir Chilean System. O sea, hay de todo. gracias, Cristian. Mira, te comento que, bueno, dicen que hoy no solamente es el día en que se celebra el Albatros, ya que mañana, al parecer, ustedes tienen otro conversatorio en un canal de YouTube del World Albatross Day, de la Red de Observadores de Chile. Así que ahí a las 4 de la tarde igual van a estar en ese canal hablando sobre el Día del Albatros. Así que pasamos el dato. La red de observadores, los muchachos de la Roca, saludo a los muchachos. Sí, están conectados aquí, así que mandan justamente saludos, Cristian. ¿Qué es, por ejemplo, lo que faltaría o cómo vamos con respecto a la conservación de estas especies y cómo podríamos, por ejemplo, ir mejorando justamente que esto no vaya en una declinación, por ejemplo, de las poblaciones de los albatros? Si bien nos ha mostrado datos que se ha ido mejorando de alguna manera la mortalidad, pero ¿qué tú crees, por ejemplo, que nos falta en el tema de la conservación para los albatros? Bueno, siempre se ha mejorado bastante en el aspecto pesquero, ¿no? O sea, en términos de las regulaciones que están apareciendo, ¿cierto?, en el escenario nacional, pero fíjate que también existe el cumplimiento de algunas cosas o la conservación en lo que significa el agua jurisdiccionales nuestras, pero recordemos que estas son especies que tienen una alta movilidad. ¿Te diste cuenta de lo que yo alcancé a comentar, de que albatros chilenos de cabeza gris llegan y mueren, por ejemplo, al sur de Sudáfrica enganchados en un barco atunero? Es decir, el cómo cada uno de los países puede interactuar con otras partes, por ejemplo, que no necesariamente están en ACAP, pero sí están como en la órbita de ACAP, por ejemplo, qué sé yo, algunas flotas asiáticas que tienen que ver con atún, el cómo nosotros llegamos a esas flotas, por ejemplo, para lograr el cumplimiento con medidas que vayan más allá del agua jurisdiccionales, es un desafío. Lo que pasa en agua internacional es completamente distinto. Eh, Chile no lo está haciendo tan mal, es decir, por ejemplo, las colonias que tenemos no tienen especies, por ejemplo, invasoras, por ejemplo, en el caso particular de Diego Ramírez, pero sin embargo estamos al debe porque no sacamos nada con implementar medidas a los barcos X, a la pesquería X, y no sacamos nada si no estamos al mismo tiempo destinando recursos, por ejemplo, tanto humanos, económicos y todo lo demás, para, por ejemplo, monitorear las colonias sistemáticamente cada ciertos años para poder nosotros darnos cuenta de que si lo que estamos haciendo está funcionando o si no está funcionando. Entonces, y ese ha sido el caso particular del Atlántico Sur, por ejemplo, las Georgias, como te decía, de los años 60, 70, lo que sea, que tengan de monitoreo a largo plazo, sistemáticamente todas las temporadas tienen bases de operaciones ahí, saben cuántos albatros tienen, saben cuál es el comportamiento completo o la trayectoria de esas poblaciones, y por lo tanto, en forma efectiva, ellos pueden tomar medidas de conservación. Por lo tanto, es un desafío, por ejemplo, en el caso de Diego Ramírez en particular, ahora que es prácticamente uno de los últimos parques marinos que se instauró en Chile, y va a ser un desafío justamente en el plan de manejo de este
esta unidad. Gracias, Cristian. Te comento de que hay una consulta, si es que nos podrías comentar sobre las capturas críticas. Y bueno, al respecto dicen que Chile debe avanzar en esa línea. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Capturas críticas. O si sabes qué son. No. No sé con qué se refiere con capturas críticas. Bueno, ¿De un umbral de captura? No lo sé. ahí esperemos a ver qué nos comenta el colega. Lo otro que quería aprovechar a consultar, Cristian, ¿ustedes cómo lo hacen, por ejemplo, con sus redes de colaboración que tienen a nivel ya sea Latinoamérica o más amplio con respecto al financiamiento, por ejemplo, que tienen? Ahí ustedes tienen que estar financiados por proyectos para hacer este tipo de investigación. Claro. O sea, toda la búsqueda que tenemos es a través del el financiamiento, por ejemplo, que viene desde, en el caso particular de BirdLife y de la RCPB desde el Reino Unido, es justamente a través de, qué sé yo, de donaciones también para poder realizar este tipo de acciones de conservación en el mar, pero también a través del concurso de fondos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar actualizando, qué sé yo, objetivos en cuanto a los desafíos que se vienen en distintas pesquerías. Nos movemos en distintos frentes de acción, por lo tanto, tenemos que estar constantemente también buscando fuentes que, por ejemplo, consideren pesquerías que son de carácter de pequeña escala, otras que son de carácter industrial, por lo tanto, es bastante dinámico, por lo menos, en esa dimensión en la cual nosotros estamos siempre buscando, por ejemplo, financiamiento y todo lo demás. Y al respecto, Javi consulta si el Estado los ha apoyado y qué función cumple el Estado en todo el trabajo que ustedes han realizado. Bueno, desde lo público, justamente lo que nosotros estamos siempre en la postura de poder colaborar. De hecho, el poder tener, por ejemplo, un espacio para poder expresar justamente nuestras inquietudes y expresar también el conocimiento que nosotros podemos generar para entregárselo en forma abierta a los organismos públicos, es lo que nosotros hemos recibido, por lo menos en el contexto de la Administración Pesquera Nacional, hemos tenido buena llegada, por lo menos hasta el momento, y esperamos tenerla. De hecho, nos interesaría mucho en el futuro seguir trabajando también con ellos en términos de poder participar, por ejemplo, de foros de conservación, de conversación, digo, en seminarios, por ejemplo, poder participar también, porque creo que nosotros tenemos bastantes cosas que decir, tenemos la experiencia en el mar directo que no tiene ningún otro grupo de trabajo a nivel internacional y por lo tanto lo único que nos gustaría seguir recibiendo es justamente la atención y la consideración para poder apoyar este trabajo, que de hecho no involucra ningún costo tampoco público. De hecho, nosotros traemos capital para poder hacer este tipo de contribución al conocimiento y a la conservación también a nivel, por ejemplo, del país y de los otros países donde la TF está instalado. Gracias, Cristian. Con respecto a la consulta que te habían hecho anteriormente, la palabra era capturas crípticas. Ah, capturas crípticas. Críticas, porque dije críticas, así que quedé como medio. Sí, bueno, capturas crípticas en el caso es bastante interesante, es un desafío para poder monitorear. Bueno, ahí de hecho está conectado Luis también, trabajamos bastante durante, por ejemplo, un par de, qué sé yo, como un año y medio también en algunas pesquerías como el arrastre, y eso es bastante interesante. Las capturas crípticas corresponden, hay porcentajes que se asumen que ocurren de pesquerías que no son mortalidades o eventos de enganche, por ejemplo, algunas aves que no son detectables. En el caso de te cuentan el video donde salía la línea espantapájaro, pero donde hay unos cables y la red va para abajo y todo lo demás. Después, por ejemplo, tú estás subiendo la red y te aparece el cable como con esto sin fin de albatros enganchados, por ejemplo, que es distinto que cuando tú estás subiendo, ¿cierto?, los anzuelos. Particularmente ocurre en el escenario del arrastre.
el número de albatros que aparece, por ejemplo, enganchado en este tipo de estructura como los cables, no necesariamente fue la que colisionó y se enganchó y se ahogó. O sea, también se van soltando debajo del agua y por lo tanto hay una porción, hay una fracción de individuos que no son detectables, ¿ya? Por ejemplo, los programas existentes en Chile de monitoreo de pesquerías, como por ejemplo el IFOP, hay otras restricciones también operativas en esto, porque, por ejemplo, en el caso particular del ATF, cuando nosotros estamos realizando los ensayos, ya sea de medida de mitigación o evaluar los impactos de las pesquerías sin la medida de mitigación, estamos, por ejemplo, directamente, como estamos enfocados exclusivamente en la AVE, estamos directamente en la popa tomando los datos, por ejemplo, durante todo un proceso de pesca, directamente en la popa mirando dónde están los cables, dónde está ocurriendo, por ejemplo, colisiones, enganches, etcétera. No obstante, por ejemplo, algunos programas de observadores, como te comentaba, en el caso de IFOP, me parece que no colectan la información de albatros que están subiendo a cubierta. Entonces, hay una porción, yo no tengo la experiencia de poder contrastar, por ejemplo, en el caso chileno, cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, en un albatros que suba a cubierta para yo considerarlo como captura incidental, a lo que existe mirándolo directo en la popa, pero ten por seguro de que es importante el porcentaje de lo que corresponde a esos eventos que son crípticos. Gracias, Cristian. Mira, hay una consulta de Elmer. Dice, ¿las dos especies de albatros en Chile tienen alguna medida de protección a nivel país o mundial? Y te envía saludos desde Perú. Muchas gracias. Sí, bueno, el albatros de ceja negra lo ha hecho mejor, lo ha hecho mejorcito en cuanto ha salido, por ejemplo, en el pasado estuvo también en la categoría de conservación de estar en peligro, pero resulta que ahora ya es como de menor preocupación porque sus poblaciones en cierto modo lo han hecho bien. No obstante, en el caso del albatros de cabeza gris, para Chile, por ejemplo, yo participé en la confección de la ficha del proceso del reglamento de clasificación de especies, donde quedó propuesta como una especie vulnerable en Chile. Las poblaciones no se han incrementado de estas 18.000 parejas, sino que se han mantenido estable en el último tiempo, pero sin embargo, esto corresponde a una población, a una contribución del 20% de la población. La población más importante del albatros cabeza gris está en las Georgias del Sur, al otro lado, en el Atlántico, y esa población, por ejemplo, ya está en el último tiempo, lleva un decline que corresponde a la diapositiva de la diferencia de cuando estaba lleno albatros y después estaba casi nada, no había casi nada y se ha reducido, qué sé yo creo que a más del 40% de reducción de esa población y es la más importante a nivel global del albatros cabeza gris. Por lo tanto, el estado de conservación de esta especie del cabeza gris está en peligro, considerado en peligro de extinción. Y ahí es donde Chile, con esa población estable, que a pesar que sean 18.000 parejas, es de gran valor justamente para la población global. Muchas gracias, Cristian, por entregar la respuesta a la consulta. Mira, te comento que Mónica Ibar, ella quiere saber si es que se hacen voluntariados por periodos cortos en la organización donde tú estás. Sí, de hecho, la otra vez estuvimos pensando, la idea es justamente que se canalice todo eso a través, por ejemplo, CODEF, que el partner que tenemos, BIRLEF, que está y representa a BIRLEF justamente en Chile, y CODEF tiene todo un programa también de voluntariado. Nosotros hemos contado, de hecho, en la región del Biobío con gente que nos ha ayudado desde programas de voluntarios que tiene CODEF. Para el trabajo en el mar, obviamente es más complicado tener trabajos de voluntariado. Para estar embarcado o para ir a las colonias también es un tema limitante porque, como ya les comentaba, los costos y la logística son descomunales, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el desarrollo de medidas de mitigación para poder proporcionarlas para experimento o para incluso entregarlas a a la pesquería, sí existe. Y lo que estamos apuntando ahora también es un poco siguiendo un poco la tónica del ATF de Argentina, por ejemplo, es reforzar justamente el área educacional, que es un tema, queremos
expandir un poco más de lo técnico, de realizar, por ejemplo, ensayos en el mar, también a poder hacer difusión, y ahí también el voluntariado, por ejemplo, sería una pieza clave. Muchas gracias, Cristian. Se te Bueno, arrancó la gata, ¿no? ah, La gata se te arrancó. está acá abajo mi gatita ya. Bueno, Cristian, nosotros te queremos agradecer, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, por estar presente hoy día, justamente con esta temática tan interesante que nos has expuesto. Se nota que te gusta, te apasiona. Hemos visto tu investigación, la cual es tienes muchos datos, y sobre todo fue interesante ver estas imágenes que proyectaste, sobre todo para mí, por ejemplo, me imagino que esa fue una toma con dron que hicieron de la colonia en No, donde... no, esa es de un avión. Nosotros tomábamos con el Grant Robertson, agarramos era re entretenido, porque nos íbamos, por ejemplo, desde Diego Ramírez, trabajábamos en la colonia, echábamos todo arriba un velero, porque claro, o sea, como chilenos nosotros aprovechamos justamente el soporte de la ayuda de la Armada, pero con los australianos ya por lo menos había un poco más de capital para hacerlo, y un velero que te iba a buscar nos dejaba en Williams, y de Punta Arenas venía un DAP, un Twin Otter, de estos mismos que hacen los vuelos para Williams, y como charter echábamos todos los equipamientos, todas las cuestiones arriba del avión, y partíamos para Diego Ramírez a sobrevolarla. Entonces, en lugar de hacerla con dron, porque no existía tampoco el desarrollo tanto de eso, sino que había que ser también consistente en los monitoreos que se llevaban, qué sé yo, desde el año 2012 en ese avión. Entonces, el Twin Otter, con el piloto, ya estaba concertado todo un sistema de transectas que se sobrevolaban sobre el archipiélago completo, y por lo tanto nosotros nos íbamos hasta de Williams, pasando por Cabo de Horno, nos íbamos a Diego Ramírez, y lo entretenido era que el avión quedaba, ponte tú, en 90 grados, donde el Gran sacaba la cámara y iba sacando una secuencia de fotos, y todos íbamos agarrados ¿cierto? En 90 grados, se sobrevolaba, el combustible duraba, por ejemplo, para estar 2 horas dando vuelta ahí como una mosca arriba del archipiélago, y después poder llegar a Punta Arenas. El tema es que era interesante porque desde tierra, previamente nosotros habíamos trabajado bastante también en, por ejemplo, cuál era la capacidad de respuesta que tenían los albatros, por ejemplo, a la altitud que podría sobrevolar. Entonces, lo recomendable eran 200, 250 metros, y lo cual, con unas cámaras también de alta resolución, permitían fácilmente identificar, y todavía, de hecho, estamos trabajando con algunos datos. Lo hemos hecho para otras colonias como el islote Leonard, lo hemos hecho para Ildefonso, que son otras colonias también donde hay albatros en Chile, y, y funciona, o sea, es factible de hacer, sobre todo en esas condiciones. Drone no hemos probado todavía, pero también, obviamente, ya la tecnología lo permite. Qué buena la aclaración. Bueno, es toda una aventura llegar hasta el punto donde ustedes han estado en terreno, así que me imagino que eso, y estar a 90 grados sobre todo. Y sí, es bien, no, y la turbulencia te la encargo como es también en esa zona, es como, mm, pero la vista, olvídate, es una cuestión impresionante. Te diste cuenta la cantidad de puntitos blancos correspondían, y de hecho, el tema es ser consistente en la toma de datos, porque trabajando en tierra también es cuando se descubren ese tipo de cosas. Por ejemplo, los sobrevuelos siempre ocurrían en los meses, tenían que ocurrir en los meses de octubre, porque en octubre es donde te pilláis la mayor cantidad de ambas especies sentadas en los nidos incubando, porque el albatros de cabeza gris, se me olvidó decirlo, llega un mes después que el albatros de ceja negra a poner su nidada, ¿ya? Entonces, en octubre es donde te los pillaba justamente el mayor número de albatros sentados en el nido, pero también había que tener una consideración, por ejemplo, de una banda horaria en la cual tú tenías que sobrevolar la isla, que era cerca del mediodía, que era lo que se había confirmado desde tierra, que era el momento del día donde ocurrían mucho más albatros en la colonia y no estaban volando en otro lado. Mira, hay una consulta que hace Javi Maldonado. Dice, en cuanto a la tecnología, porque nos mencionaste de que colocaron GPS en el lomo de los albatros, y Uh -huh. considerando que esta especie también bucea, si esa tecnología soporta, por ejemplo, las sumergidas, sí. Sí, los albatros en particular
De hecho, de lo que se sabe de los dos que están en Chile, y para hablar un poco con propiedad, porque nosotros también, ¿te acuerdas que hablábamos de que para las medidas de mitigación hay que saber, por ejemplo, que el anzuelo, el peso que tú le vas a poner a ese anzuelo para que se hunda más rápido, tienes que saber cuánto es la capacidad de buceo del ave que tú quieres evitar que se enganche. Entonces nosotros usábamos otros dispositivos que lo instalábamos juntos en las plumitas con los GPS que corresponden a los TDR, los Time Deep Recorder, que te van tomando la tasa de hundimiento, es decir, cuántos metros va bajando, qué sé yo, por segundo. Y bueno, el albatros, en realidad, el albatros de cabeza gris es mejor buceador, que puede llegar hasta los 4,5 metros. No son tampoco grandes buceadores como otras especies, qué sé yo, como un pingüino emperador. Por lo tanto, por ejemplo, el sistema de estanco que tiene, esto está completamente sellado, permite, por ejemplo, de que no se vea afectado por el agua de mar, y lo interesante es que está tan sellado, nosotros en el terminal donde se conecta el aparato le poníamos silicona, y para activarlo tú simplemente le pasas un imán, y el imán mueve mercurio, y ahí tú le aplicas el on y off. Bueno, y justamente ella, después de la pregunta, dice, ¿qué mejoras piensas que podrían apoyar justamente este tipo de muestreos? ¿Qué mejoras? Ahora, por ejemplo, nosotros utilizamos las medidas más modestas de GPS, que son los GPS que tú instalas, por ejemplo, para poder después recogerlos cuando los albatros vuelven. Eso es lo bueno, es que tienen esa alta fidelidad a los sitios, por lo tanto, si tú anillas, siempre van a volver, y también, por ejemplo, si tú le instalas el dispositivo, es fácil recuperarlo para descargarlo. Esos son los más baratos. Pero hay otros dispositivos más caros que han evolucionado, donde simplemente tú le pones, y después cuando mudan las plumas, porque cada temporada las van mudando, pierden el dispositivo, y por lo tanto tú puedes tener un dispositivo más caro que sea de carácter satelital y no sea necesario recuperarlo. Y en la actualidad se han desarrollado otro tipo de tecnología interesante, que de hecho se han utilizado en los albatros. GPS que lleva, por ejemplo, una microcámara que te va grabando toda imagen y videos, donde es interesante porque se puede detectar la interacción directa, se ven los barcos, se ven, por ejemplo, interacción, hay artículos de interacción del barco con orca, etcétera. Y en el último tiempo salió incluso, hay un dispositivo también remoto que te va tomando el posicionamiento del albatros, pero también va detectando, por ejemplo, señales de radar. Es decir, la señal de radar que puede emitir un barco, el albatros la va capturando, y también te va regresando información, por ejemplo, de cuánto es la frecuencia que yo me voy encontrando con barco de pesca. Entonces, no si bueno, en cuanto a tecnología, la cuestión es, el avance es bastante interesante, lo que está ocurriendo en cosas de monitoreo remoto, y que apuntan justamente a identificar, por ejemplo, amenazas, y la importancia de esas amenazas. Súper claro, Cristian. Bueno, te queremos agradecer nuevamente y a la audiencia que han estado acá acompañándonos en este ciclo de charlas de Bohemia Marina de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Y vamos allá a concluir esta noche. No sé si quieres entregar algún mensaje a la audiencia, a los que estuvieron acá acompañándonos al respecto. Sí, bueno, simplemente agradecerle a todos, a cada uno la paciencia, de hecho, por todas las fallas técnicas que yo creo que, yo pienso que yo fui la razón de las fallas, porque ya la Claudia está como más experta en estos sistemas. Y agradecerles, ¿no?, la atención, las preguntas. De hecho, agradezco muchísimo la presencia hay muchos viejos amigos, así que feliz también de saber y espero también que estén muy bien, sobre todo en estos tiempos, junto a sus familias. Es muy importante eso, eh, que se encuentren todos de maravilla a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y también simplemente a través de lo que quise compartirles ahora, no estar hablando tanto de nosotros. Por ejemplo, no fue la intención, por ejemplo, de hablar de que nosotros como humanos hacemos esto por las aves, o que yo tengo un título nobiliario para poder hacer conservación. No se trata de nosotros, esto hay que enfrentarlo con humildad. Hay esfuerzos titánicos que hace la gente, hay gente que para poder entender estas cosas,
pero también hay que entender que en el diario vivir podemos tomar acciones que permitan, por ejemplo, un bienestar para toda la especie, no solamente para los albatros. Se fijaron en el caso simple de el botar desechos plásticos, son acciones que son simples de poder abordar y por lo tanto la idea es reflexionar de que nosotros tenemos, por ejemplo, la causa de los impactos somos nosotros, pero que aunque sean en majadero, las soluciones vienen también desde nosotros y generalmente son sumamente simples. Así que esa es la idea también del Día Mundial de los Albatros, también es reflexionar qué es lo que los albatros nos enseñan para poder mejorar. Esa regla que te decía que nos mide el mar a nosotros, las personas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Cristian. Bueno, en los últimos saludos ya de José Pérez Soto, que está conectado, te saluda Rodrigo Ortega. Bueno, también comentan que has capacitado a hartas personas, que me imagino que eso es así cuando te toca dar tus talleres y seminarios. Sí, nosotros nos hemos dedicado desde mucho tiempo, de hecho con Luis Cabezas que está conectado, y llegamos incluso hasta, Lucho se acuerda que fuimos hasta Juan Fernando una vez a profesar la palabra a los albatros. Nos hemos dedicado a capacitar también a los observadores de IFOP, que son una pieza fundamental justamente en la generación del conocimiento. La oficina está en el mar, ahí hay donde hay que ir a buscar justamente la información que permita tomar acciones de conservación, pero ese es el eslabón fundamental, el observador, y tengan por seguro que los observadores chilenos son buenos, son colaborativos y son, qué sé yo, un baluarte que hay que cuidar. Bueno, se agradece también la humildad que tienes para compartir tu conocimiento, Cristian. Es realmente importante y nos has entregado un súper mensaje para nosotros que también está, igual podemos aportar un poquito para poder conservar justamente la especie. Nos hablaste incluso del tema de la contaminación por plástico, que también es algo, bueno, que en los últimos años en Chile se ha ido cada vez registrando más en más organismos y sin duda es un tema que hay que seguir estudiando y ver si es que esto puede tener algún efecto nocivo en los organismos, que lo más probable que puede ser así. Así que bueno, te agradezco mucho, agradezco la audiencia y esperamos que nos podamos reencontrar en alguna otra oportunidad. También te íbamos a tener en el Congreso este año acá en Punta Arenas, que bueno, lo esperamos que podamos realizar el próximo año. Y eso. Espero que Jaime Ojeda me reciba por Punta Arenas. Sí, bueno, Jaime tiene que estar acá en esa fecha, así que esperemos que esté todo bien. Okay. Muchas gracias, Cristian. Vamos a finalizar entonces con Vale. esta bohemia marina y a los que estaban tomándose algo mientras estaban siguiéndonos, un salud entonces. Cuídense mucho y un abrazo a todos, ¿ya? Así que muchísimas gracias. Espero verlos pronto también a todos los muchachos también y nuestras colegas también que trabajan y bueno, y a todos en general. Cuídense mucho, que estén muy bien. Súper. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.